Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales y hoy tenemos la visita de Osvaldo Biagiotti que va a encabezar una de las listas de precandidatos al Consejo de Rosario, más precisamente la lista Elijo Rosario. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por venir. Gracias a vos, Lautaro, un gusto estar acá, ¿eh? Bueno, Osvaldo, ¿qué lo llevó a presentarse en estas elecciones como precandidato al Consejo? Más que la decisión personal de asumir una candidatura, es el resultado natural, diría yo, o lógico de muchos años de militancia, no solo de parte mía, sino de todo un equipo. Ujú. Y especialmente el acompañamiento por al menos 4 años prácticamente a Marcelo Lewandowski, a Ujú. Miguel Rabia. En el caso específico mío, en el asesoramiento y la construcción de propuestas vinculadas a la política pública educativa, y en el caso del resto del equipo en distintas áreas, ¿no? Pero en definitiva una candidatura es el fruto del despliegue de la militancia y el compromiso comunitario asumido desde diversos roles, en términos electorales de campaña, en términos de gestión también. Yo Ujú. vengo a cargo de la región 6 de educación desde el comienzo de esta gestión provincial, más otros cargos de gestión que me han tocado anteriormente, de modo que esto es, diríamos, el resultante de todo ese eh, proceso. Ujú. ¿Y cómo ve la ciudad hoy en día? ¿Cuáles son las principales problemáticas que ve que atraviesa? Francamente, Lautaro, a la ciudad la veo en una degradación progresiva. Nosotros estamos recorriendo todas las Rosarios. Ujú. Hoy se habla de 2 Rosarios, yo digo, en realidad son 3 o 4, si uno considera una cantidad de variables eh, socioeconómicas y de urbanismo y servicios públicos y demás. ¿Podría definirlas? Sí. Sí, te diría que hay, empezando en la cúspide de la pirámide, hay una Rosario ultra privilegiada, la Rosario de Puerto Norte quizás, o de ciertos enclaves de lujo. Hay una Rosario muy acomodada, sin mayores inconvenientes. Uno analiza ciertos barrios de la ciudad y a lo mejor los índices de seguridad, más allá de esto del hurto predatorio y demás, los índices son europeos, digamos, Ujú. en cuanto a tasa de homicidio, por ejemplo. Cierta Rosario del centro, de ciertos corredores hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste en el macrocentro. Después aparece en tercer lugar, me parece, una Rosario de clase media, media baja, a la que ya se le complica y que la pelea diariamente, y que en barrios como el barrio que yo habito, en Bellavista Oeste, centro geográfico de la ciudad, todavía no tiene cordón cuneta, Ujú. tiene zanjas abiertas, las cloacas han llegado no hace mucho, trabajadores informales, gente que la pelea día a día, digamos, con una serie de herramientas limitadas. Y en cuarto lugar está la Rosario Profunda, olvidada, de todo el vasto arco oeste que se extiende desde eh, Grandolia, Ayacucho, Las Flores, hasta Barrio Fontana Rosa, digamos, toda esa media luna de la Rosario más postergada, donde uno encuentra basurales a cielo abierto, problemática de adicciones profundas, eh, desempleo o absoluta informalidad económica, precariedad, marginalidad. Ujú. Esa es la escalera sociocomunitaria de las 4 Rosarios para mí. Ujú. ¿Y qué se podría hacer desde el Consejo para tratar de mejorar los distintos escenarios de esos tres últimos escalones? Va, dos al menos. Bueno, nosotros decimos que lejos de hacer nuestra parte, hay que involucrarse más allá de lo que a uno le toca. Digo, en términos eh, político-normativos, uno podría
limitar la actividad del Consejo a una actividad estrictamente legislativa, ¿no es cierto? La sanción de ordenanzas, el debate. Nosotros creemos, siguiendo una línea muy consistente de Marcelo Lewandowski y de Miguel Rabia, que aún desde roles legislativos hay que gestionar ejecutivamente. Así lo han hecho Marcelo y Miguel desde las senadurías nacional y departamental. Primero, acercándose a la gente y escuchando las demandas. Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico pertinente y la propuesta de solución. Golpeando todas las puertas que haya que golpear y con el expediente administrativo en mano, ver qué es lo que ocurre, que no se concretan ciertas cuestiones. ¿Por qué no hay presupuesto para la urbanización? ¿Por qué no se puede sostener sistemáticamente una limpieza profunda que evite los basurales a cielo abierto? Ayer estuvimos en la zona ahí de Sorrento, Puente Negro. Es indigno, Lautaro. Aire irrespirable. Basurales, pero literalmente te da arcadas estar ahí. Y hay niños que viven a pocos metros. Y la municipalidad, por ejemplo, argumenta que no le corresponde porque por determinada proximidad con las vías es materia de la concesionaria ferroviaria. Por darte un ejemplo, digo, ¿por qué no se concreta? ¿Cómo puede ser que la municipalidad no pueda ir con una pala mecánica, un camión o una cuadrilla de trabajadores a sostener una limpieza sistemática, a acordar con las entidades de los barrios para involucrarlos y evitar que esto ocurra? Digo, hay tantas estrategias, entonces nosotros creemos que desde el Consejo hay que gestionar hacia eso, hacia la solución de los problemas concretos de la gente, e impulsar no solo las ordenanzas y las normas que sean necesarias, sino también las líneas de acción política ejecutiva que resuelvan los problemas de la gente, que resuelvan la inseguridad. La inseguridad empieza por la iluminación, por el mobiliario urbano, por las paradas seguras, empieza por la frecuencia adecuada del transporte urbano de pasajeros. Porque no puede ser que un vecino o una vecina esté 40 minutos con la incertidumbre de cuándo va a venir el colectivo y si todavía es de noche porque sale temprano a trabajar o cuando vuelve esté sometido a cualquier hecho de inseguridad. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra parte? Digo, se puede hacer muchísimo desde el gobierno de proximidad, ¿sí? Desde el gobierno local, para revertir cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con nada menos que con la perspectiva de proyecto de vida de los más jóvenes. Tienen que ver con fortalecer el club, la vecinal, la parroquia, la escuela, ¿sí? Algunos dirigentes pretenden que la educación pública es responsabilidad privativa y excluyente del Estado provincial. Falso. El Estado provincial, por supuesto, es el titular y el que administra el sistema educativo. Pero los tres niveles del Estado están involucrados en el financiamiento de la educación pública. ¿Cuánto le debe la Municipalidad de Rosario al FAE, al Fondo de Asistencia Educativa? Más de 1.000 millones de pesos. Esa es la deuda actualizada del municipio de Rosario, vale decir, del dinero de todos, porque es parte de los tributos genuinos del Estado municipal, por ley deben financiar al FAE. Esa es la deuda de la municipalidad con el futuro de nuestros hijos. Esa plata no llega a las escuelas. Imaginemos para las 350, 380 escuelas rosarinas, todo ese caudal de dinero invertido en las escuelas públicas. Bien, Osvaldo, recién decía las ordenanzas que son necesarias impulsar desde el Consejo, las ordenanzas importantes. ¿Tiene algún paquete de medidas concretas que le gustaría presentar en caso de asumir la banca? Digamos, primer día asumo la banca, estas son 2 o 3 proyectos que me gustaría que sean tratados en el recinto. Sí, Lautaro, estamos trabajando, todo el equipo está trabajando en una serie de justamente medidas y proyectos de ordenanza de diversa índole. Te menciono, por ejemplo, tema de basura. Si bien hay una ordenanza vigente, el tema de la basura cero está a la vista que no se cumple. De modo que ahí estamos pensando en una reformulación que atienda a, por ejemplo, a cuestiones tales como
la separación desde el origen, que es la tendencia en el mundo, y otra cantidad de cuestiones que realmente tiendan a eso. Otra en cuanto al transporte, ¿sí? Desde que se salió de la pandemia, nos hemos mantenido en modo pandemia en el transporte urbano pasajero. Hay trayectos y líneas y enlaces que no volvieron a restituirse, o frecuencias de la prepandemia, digamos, de la normalidad del despliegue de la vida social en la ciudad, que no volvieron a restituirse, de modo que ahí hay un grave déficit. Tenemos en carpeta una serie de proyectos que tienen que ver con la educación pública, volvemos a lo mismo. Yo soy un apasionado de la educación, tengo toda una vida dedicada a la educación, me sigo perfeccionando en eso y estamos convencidos, con gente del equipo que también se dedica y de la lista que se dedica a la educación, estamos convencidos que hay mucho por hacer desde el Estado de proximidad para la educación, entendida esta en sentido amplio, la educación que va mucho más allá de la escuela. Si bien queremos que el Estado municipal se involucre en la escuela pública, y ya hablamos del tema del FAE, también creemos que una red de educación permanente para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, no solo desde los locales de la educación pública, sino también desde los clubes, las vecinales, en un amplio espectro de capacitación de oficios, de artes, que tengan que ver con lo deportivo, con lo no formal, con la formación profesional, también debe ser materia de preferencia presupuestaria y operativa del ámbito municipal. De modo que, bueno, te estoy mencionando 3 o 4 ejes, pero los proyectos son varios, son diversos y parten ni más ni menos que de las necesidades de la gente. El tema de los trapitos, que se vincula estrictamente con lo educativo. ¿Por qué? Hay una respuesta esquemática que tiene que ver con un posicionamiento ideológico también, ¿no? En cuanto a los trapitos, en términos de prohibir la actividad, evitar de cualquier manera que una persona voluntariamente pueda ejercer ese rol. Nosotros estamos, por un lado, claramente en contra de la extorsión, ¿sí? Y de la intimidación por parte de quien se compruebe que actúe de ese modo. Pero por el otro, te lo cuento a través de un ejemplo concreto. Cuando yo fui mucho tiempo director en el San José. Ariel era el cuidacoches de las cuadras alrededor del San José, ahí en Presidente Roca y Salta. Y era un tipo muy querido y respetado por todo el barrio. Porque lo conocían desde hace años, porque le tenían confianza, porque Ariel nunca pidió compulsivamente una tarifa determinada por cuidar los coches. Ariel estaba ahí varias horas por día, cumplía una jornada de trabajo para alimentar a su familia. Nosotros desde la escuela generamos un vínculo de afecto y de confianza con Ariel y le dimos la posibilidad, con una beca, de que termine su secundaria. Porque en un momento dado nos dimos cuenta que le faltaba completar el ciclo obligatorio y que él era el primer interesado. Como trabajaba todo el día, flexibilizamos los horarios para que él pudiera cursar, le dimos facilidades y él respondió con empeño y esfuerzo, siendo uno de los mejores alumnos, y Ariel terminó la escuela secundaria. En aquel momento salió una nota muy linda en La Capital contando esta experiencia solidaria, digamos, que lo tenía Ariel en el centro. Hoy Ariel tiene un empleo formal y está orgulloso de su tarea de cuidacoches, pero a su vez satisfecho de haber podido superarse y acceder a otra estabilidad laboral. Digo, ¿por qué no se puede hacer eso a nivel generalizado? Yo estoy convencido de que se puede. Desde el Consejo vamos a bregar por eso. Una suerte de relevamiento, de registro de todos aquellos y aquellas que en las calles de la ciudad, más que por decisión propia, por sentirse empujado por la situación económica precaria, asumen esta tarea y
ofrecerles oportunidades de capacitación, ofrecerles la posibilidad concreta de que terminen la primaria o la secundaria, y después eventualmente o dignificarlos en la tarea, si es que eligen continuarla, o bien ofrecerle una salida laboral distinta, ¿no? Ujú. Bueno, realmente muchas ideas, Lautaro, y estamos muy contentos, optimistas y satisfechos de una vez que estemos en el Consejo poder empezar a desplegarlas. Habló de estabilidad, Osvaldo. Otras de las cuestiones que afectan a la ciudad, si bien tienen que ver sobre todo con debates nacionales, las ciudades, las provincias no están cruzadas de brazos para intervenir ante eso. Tiene que ver, por ejemplo, el alto costo de vida, el alto costo de los alquileres, las complicaciones para ingresar a una vivienda y demás. ¿Cree que desde el Consejo se puede instrumentar algún tipo de medidas para abordar estas temáticas? Sí, creemos que sí, por supuesto que es materia legislativa de otras instancias del Estado, pero a ver, por un lado se puede propugnar salidas legislativas que tengan que ver con el cuidado del más débil, ¿no? La protección del más débil, que es claramente el inquilino en los casos de locaciones urbanas. Y en cuanto al problema del hábitat y el déficit, a ver, uno comprende que los presupuestos locales no son, y especialmente el de Rosario, no tiene la exuberancia necesaria como para afrontar proyectos integrales ambiciosos que tengan que ver con la vivienda, con la urbanización y demás. Pero lo cierto, Lautaro, es que no se está haciendo nada, salvo, salvo una obra muy acotada en Villa Banana. No hay otra política pública de vivienda del Estado municipal eh, que tienda masivamente a por lo menos morigerar este problema histórico de la vivienda en Rosario. Ujú. Desde el Consejo creemos que podemos impulsar, en primer término, la búsqueda de presupuesto. Hay líneas presupuestarias, hay financiamiento internacional, hay financiamiento de fondos nacionales, hay un área de desarrollo humano y hábitat de nación que financia los proyectos que los gobiernos locales presentan. Hoy me temo que a nivel nacional no hay proyectos pendientes de Ujú. Rosario para recibir, ¿sí?, esa inyección presupuestaria que se necesita para encarar eh, iniciativas de esa índole. Bueno, Ujú. vamos a pelear por eso desde el Consejo. Ujú. Vinculo dos cosas que no nombró antes, inseguridad y educación. Estamos en un contexto, Osvaldo, donde lamentablemente varias escuelas han sido amenazadas o balaceras, incluso hasta menores heridos. ¿Qué puede hacer el Consejo para evitar que esto pase? Es un problema ciertamente complejo, es un fenómeno inédito que se ha empezado a desplegar hace 2 años. Tiene que ver con la inescrupulosidad de las bandas narcocriminales que no reconocen límite de ningún tipo y apuntan a lo más sensible y lo más preciado, como son nuestros niños y niñas. Eh, yo creo que se puede hacer mucho desde el Consejo y desde el Ejecutivo Municipal. Hay una corresponsabilidad con el Estado provincial que tiene que proveer inteligencia, prevención, represión legal desde la Agencia de Investigación Criminal, desde la policía, pero el Consejo con la Guardia Urbana, con los agentes de tránsito. En estos días hemos estado discutiendo la posibilidad de que en algunas zonas calientes de Rosario las escuelas puedan disponer en determinados momentos, de cortes de tránsito estratégicamente Ujú. acordados para garantizar un ingreso y un egreso seguro de los trabajadores de la educación y de los chicos y chicas. Por ejemplo, la presencia de personal municipal sería preventiva y disuasiva. ¿Por qué no? En acuerdo con las fuerzas provinciales y federales que también están desplegadas en el municipio. Y más allá de estas soluciones, podríamos decir, estrictamente de seguridad, hay que trabajar desde lo educativo y desde lo comunitario. Ujú. Eh, Poner en valor la educación y
los horizontes de construcción de biografías de vida valiosas, solidarias, comprometidas, es materia de todos. Entonces, el Consejo bien se podría involucrar en proyectos que se trabajen desde las escuelas, los clubes, las vecinales, todas las instituciones intermedias que son la fortaleza comunitaria de los barrios, para contrarrestar esa cultura de la muerte, esa cultura de una supuesta salida económicamente fácil para los jóvenes que los lleva a la cárcel, a la muerte, a la degradación, contraponiendo un mensaje contracultural, decimos nosotros, que tenga que ver con autosuperación, solidaridad, esfuerzo, cultura de vida. Cultura de vida es, pese a las dificultades, salir adelante, capacitarme, confiar en el otro, tener compromiso con el barrio y con la escuela y con el club que desde chiquito me abrazaron y me dieron la posibilidad de crecer. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros, primero fortaleciendo esas entidades, porque ya están esas entidades, no hay que inventar nada. Y en segundo lugar, llevando proyectos que esas instituciones intermedias puedan asumir con apoyo presupuestario y operativo y ponerlas al servicio de su comunidad barrial. Bueno, Osvaldo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Seguramente en otra oportunidad nos volvamos a encontrar a medida que avance el cronograma electoral. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber estado acá. Gracias.